Ciudadana junto a nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Gary. Un gusto. ¿Cómo anda la campaña? Ahí está la campaña, todo ocupado. ¿Hubo una pausa? Con el tema. Sí, hubo una pausa, pero se mantiene el trabajo en la Chiquitania con nuestros equipos, nuestros candidatos, pero hay actividades que no podemos dejar de hacerlas, ¿no? en el proceso electoral. Estamos retomando algunas actividades, pero nuestro foco, nuestra principal ahorita preocupación es mantener nuestra presencia y nuestro apoyo en la Chiquitania. Nosotros teníamos curiosidad de conversar con vos por esta posición que nos ha llamado la atención y queremos que nos las expliques. Pasar de la política extractivista a una economía verde, a la diversificación de la economía, la agricultura, la agroindustria y el aprovechamiento forestal para que esto sea sostenible en el tiempo. ¿Cuáles son las bases de este planteo y cómo se logra? Tenemos que fortalecer el aparato productivo cruceño. Tenemos que diversificar la economía en Santa Cruz. Tenemos que darle mucho más uso tecnológico con el conocimiento. En Bolivia nosotros tenemos 73 cultivos y en Santa Cruz tenemos 53, con una superficie de 2,5 millones de hectáreas cultivadas que nos ha costado 60 años lograrlo, ¿no? Y nuestra productividad es muy baja. ¿Por qué? Porque no estamos usando intensivamente el suelo. Nosotros producimos la mitad de lo que producen otros países vecinos, en caña, en soya, en arroz, ¿no? Por ejemplo, en soya estamos por 1.7, 1.8 como promedio por hectárea, 1.8 toneladas. Paraguay produce 3, ¿no? Y puede producirse más. Una parcela en la zona de San Julián de un agricultor soyero ha llegado a producir 4 toneladas. Si en esa zona se produce 4 toneladas por hectárea, o sea, con fertilización, con mejor manejo tecnológico, ¿por qué no podríamos producir 4 toneladas en el resto con un buen manejo? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que el primer objetivo tiene que ser crecer verticalmente, crecer en producción en toneladas. Nosotros no estamos creciendo hace 7 años. Hace 7 años Santa Cruz sigue produciendo 13 millones de toneladas de alimentos sobre la superficie de 2,5 millones de hectáreas. Entonces, si nosotros aplicamos fertilización, ¿y por qué digo fertilización? Porque solo aplicamos fertilización al 20% de las tierras cultivadas en Santa Cruz. Si aplicamos al 100% de las tierras cultivadas, tenemos la posibilidad de llegar a producir al menos unas 20 millones de toneladas sin tumbar un árbol sobre el suelo que ahora se encuentra despejado, habilitado para el cultivo. Entonces, la caña igual. Nosotros siempre fuimos productores de caña. Estamos produciendo 45 toneladas de caña por hectárea, cuando Argentina o Brasil produce arriba de 70, arriba de 90. Entonces, el punto es que antes de ejercer presión al bosque, veamos cómo crecemos en toneladas. Pensemos en toneladas, no pensemos en hectáreas. Sucede que para que tengamos inversión o tengamos fertilización y uso tecnológico hay que invertir un poquito de dinero por hectárea. Lo que pasa es que era más barato comprar una hectárea o 1,000 hectáreas o 500 hectáreas de bosque que invertir fertilizantes en la misma superficie. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es incentivar el uso de tecnología, de fertilizantes para que la producción sea mayor. De los 53 cultivos que tenemos en Santa Cruz, los que nos cubren casi la totalidad no son más de 5, ¿no? La soya, la caña, 160,000 la caña, 1 millón la soya, el girasol, el arroz, la chía, el maíz. Eso es, en gran parte. Cuando podemos producir café, cuando podemos producir cacao, cuando podemos producir más chía, podemos producir más sésamo y podemos producir fruta, podemos producir papa en Santa Cruz. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que la agricultura hay que diversificarla y hay que hacerla más eficiente. ¿Para qué? Para que tengamos sostenibilidad y no le avancemos a la deforestación fácil, que es lo que el gobierno ha promovido con una ley, ¿no? Entonces, diversificar la economía agropecuaria, pero también transitar hacia la economía de la inteligencia. Es decir, no solo pensar en la explotación de la tierra, sino también en la creatividad de los jóvenes profesionales. ¿Vos planteás, ¿no?, la optimización de la hectárea? Primer punto, ¿no? La optimización del uso de la tierra. Nos permitiría eso, al menos incrementar en un 50% de los alimentos que estamos produciendo. Y lo mismo con la ganadería. La ganadería extensiva es poco eficiente. Se queman las pasturas, las proteínas del pasto natural
están por el 3%. El animal no se alimenta bien con eso. Y las proteínas del pasto cultivado están arriba del 10%. Entonces, si se cultiva pasto en vez del pasto natural, no vamos a necesitar, los ganaderos no van a necesitar de estar quemando hectáreas de pastizales, sino que van a tener su ganado engordando en menos superficie. Es cuestión de generar incentivos. ¿Y cómo podemos generar incentivos? Con políticas públicas, ¿no? Con entrega, por ejemplo, de créditos accesibles para fertilizantes, para mecanización, para la utilización del conocimiento. Hay que generar conocimiento de primer punto. Nosotros queremos crear el Instituto Boliviano de Biotecnología, que se encargue de profundizar la investigación al servicio del desarrollo de la agricultura. Todos los países que han tenido éxito y han modernizado su agropecuaria, Uruguay, Argentina, Brasil, invierten al menos el 1% del PIB para la investigación. Embrapa en Brasil invierte el 3% del PIB para la investigación en todo tipo de variedades, semilla, genética. Nosotros en genética estamos muy bien, en genética bovina, estamos casi al nivel de Brasil, diría que al nivel de Brasil, estamos exportando a Brasil. ¿Qué nos falta? Masificar ese mejoramiento genético, esos reproductores, llevarlos a los 30.000 ganaderos que hay en Santa Cruz, digamos, o en el Beni. Entonces, tenemos que ser agresivos. Tenemos que mirar el largo plazo y no conformarnos con pequeños pasitos o con lo fácil. Lo fácil aquí probablemente sea, en este modelo que tenemos, deforestar e ir ampliando la frontera, como se dice, ¿no? La frontera agrícola no se va a ampliar con un decreto. La frontera agrícola se va a ampliar cuando haya buena demanda, haya buen precio y el gobierno no ponga techo a las exportaciones. El gobierno, por ejemplo, pone techo a las exportaciones, limita el azúcar, la soya. Por eso no crecemos desde el 2011. Desde el 2011 producimos lo mismo sobre la misma superficie y no hay crecimiento por factores. Primero, el gobierno limita la exportación. Segundo, la tecnología no está bien utilizada. Y tercero, el tema del derecho sobre la tierra, ¿no? Entonces tenemos que dar un salto hacia adelante. No pensar solamente en la tierra, pensar en lo que te decía, la economía, el conocimiento, el turismo. El turismo tiene que ser uno de los clústeres más importantes en nuestra gestión, y así lo vamos a hacer. Y no hay que invertir 50 o 10 millones de dólares, que es lo que se ha estado haciendo. Hasta ahora, la mayor cantidad de inversión que se ha dado en la Chiquitania ha sido 10 millones de dólares de un crédito del BID. Tenemos que invertir al menos unos 500 millones de dólares en la Chiquitania. Hoteles, hacer alianzas con todas estas grandes cadenas que nos traen los flujos de turistas. O sea, ¿cómo es posible que la iglesia de Santa Ana, una iglesia casi intacta, que cuando uno la ve, Santa Ana de Velasco, se retrotrae en la historia, esté vacía? O sea, esa iglesia debería estar con música, digamos, de la música barroca. Imagínatela con turistas europeos unas 2 veces a la semana, ¿no? Estoy hablando solo de la iglesia de Santa Ana. Sí. Entonces, necesitamos invertir, necesitamos fortalecer. Lo que se está quemando ahora hay que recuperarlo y hacerlo florecer, porque nadie en el gobierno central le ha dado la importancia que tiene a la actividad turística, porque esto desarrolla gastronomía. La gastronomía te demanda alimento, entonces es un encadenamiento. Tenemos que tener la capacidad, José Gary, de pensar, de soñar, pero hacer realidad ese sueño, de cambiar el rumbo que tiene Santa Cruz ahora en la producción y en la apropiación de la tierra, que nos ha develado este desastre en la Chiquitania. Lo que ha pasado en la Chiquitania es como que se haya quemado una cortina y nos muestre lo que está sucediendo. Esta visión expuesta ya al país de tu parte ha generado una crítica del presidente Morales. Sí. Y dice que es volver al pasado, porque vos le asignás un rol al Estado que está relacionado a regularizar y fiscalizar. Incentivar, ¿no? E incentivar. El Estado, históricamente en este país, ha sido un mal administrador, ha sido un mal empresario el Estado. ¿Cómo calificás esa respuesta desde el marco político? Es decir, que el presidente cruce en una postura progresista, con una visión distinta, fortaleciendo al privado, generándole riqueza para que de ahí se distribuya, que es lo que yo entiendo. Nosotros entendemos el campo diferente, los cruceños, porque nuestra relación con el campo es estrecha. Hemos nacido aquí. Hemos nacido aquí. Claro. Entonces, no existe Santa Cruz ciudad sin Santa Cruz provincia, claro, ni viceversa. Y tenemos
cual más, cual menos, le entiende por lo menos a cómo se hace un surco de caña, ¿no? Claro, claro. O sea, cómo se cosecha claro. el arroz, Entonces, la soya. en esa lógica, desde el panorama político, te digo, ¿qué significa que el presidente vaya y diga esto de volver atrás? Primero que el Estado tiene que tener empresas públicas estratégicas, por ejemplo, yacimientos, ¿no? Tiene que mantenerse, y en todo el mundo sucede eso, ¿no? Las empresas estratégicas que manejan la energía de un país tienen que estar en manos del Estado, por lo que implica esto, ¿no? Sin embargo, se está demostrando aquí en Bolivia, incluso en todo Menos el los mundo, gringos, que hasta su reserva es privada, ¿no? pero hay participación, digamos, hay controles, ¿no? en instituciones que funcionan. ¿Qué es Estratégica. Estratégica. Entonces, sin embargo, no puede el Estado estar compitiendo con el sector privado, porque, por ejemplo, en BOA, ¿qué es lo que nos muestra la información, ¿no? La evidencia empírica, la realidad? San Buenaventura es una empresa pública que la ha creado el gobierno, 260 millones de inversión, y caña creo que tiene 7.000 hectáreas, que las muele en una semana, ¿no? Y ha costado 260 millones, y nos genera pérdida de aproximadamente 18 millones de dólares anuales. Entonces, cada año nosotros tenemos que cubrir esas pérdidas. O las otras empresas son como 16, si no me equivoco, 15, ¿no? ¿Cuál de esas empresas tiene una utilidad? ¿Cuál está funcionando bien? BOA era la única, creo, que tenía, pero el colapso de BOA en las últimas semanas nos muestra que el gobierno, en realidad, ¿qué es lo que sucede? El MAS es el dueño de esas empresas, no es el Estado, porque el masismo se ha apropiado del Estado. La militancia masista dirige todas las empresas públicas bajo la orden del caudillo. No hay institución pública que sea independiente. Todas las instituciones están controladas por el partido. Entonces, las instituciones, si funcionaran bien, son las principales enemigas de los caudillos. No nacen caudillos cuando las instituciones cumplen sus roles. Y lo que ha hecho Evo Morales es eliminar las instituciones, someterlas para que su poder se imponga. Ningún país en el mundo, José Gary, es sostenible o es estable cuando estamos bajo el control o gobierno del humor de un ser, de un individuo, de un presidente, y es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, tenemos que restablecer la vigencia de esas instituciones, porque bajo su control no vamos a ir a ninguna parte. El presidente le preocupa eso, porque en realidad eso es lo que ellos no han podido hacer, que el Estado muestre eficiencia. El Estado, administrando estas empresas públicas, no el Estado, el MAS, nos ha mostrado corrupción, nos ha mostrado ineficiencia, y quieren seguir con ese modelo. O sea, y pese a todo, estamos perdiendo dinero con eso. Entonces, cuando yo digo el Estado tiene que ser facilitador, tiene que cambiar el sistema tributario, que es extorsionador, que es punitivo, y en vez de generar incentivos para que la gente entre al sistema de formalización, los corre. Más bien se salen y eliminan su NIT y se van a la informalidad. Entonces, hay que darle la vuelta. El sistema tributario tiene que ser incentivador. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el trámite ante el Estado. Esa tramitología te asfixia, te pierde a cualquier emprendedor económico, porque se agota tramitando la constitución de su empresa. ¿Por qué? Porque el Estado le cae con cualquier tipo de condiciones. La empresa aquí en Bolivia necesita 2 meses y unos 12 pasos para hacerla. Deberíamos hacer en 1 o 2 días, ¿no? Y desde tu teléfono celular, ¿no? Si desde el teléfono celular transferís dinero, ¿por qué no vas a poder constituir una empresa o disolver una empresa? Entonces, hablas de una modernización, pero total, pero políticamente incorrecto, porque te elimina la burocracia, tenés menos pega para lo del partido. Eso es lo que hay que transformar, José Gary. Cuando el MAS entró a gobernar, habían cerca de 200.000, un poquito más de 200.000 funcionarios públicos. Ahora hay más de 400.000, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ese gran volumen de gente que trabaja en el Estado, el endeudamiento que estamos teniendo ahora, por ejemplo, no va a la inversión para que pueda generar ingresos en el futuro y pueda haber un repago de esa deuda. Ese endeudamiento es para mantener la burocracia, para mantener el control político de las instituciones. Entonces, estamos con un proyecto agotado, sin ninguna posibilidad desde el punto de vista técnico, ¿no?, de subsistir, sino a la fuerza. Esa es la dificultad que tiene el presidente Morales. Por eso se desespera. Cuando hay una crítica, ellos dicen, no queremos volver al pasado.
ellos ya son el pasado. ¿Por qué? Porque han saltado hacia atrás, no han saltado hacia adelante y se han igualado al pasado. La corrupción en los niveles que tenemos ahora probablemente sean más graves que en los 2000, el siglo pasado. El control de la justicia es no probable, no tengo la menor duda. En el pasado había loteo de la justicia, el MNR, la ANL, el MIR. Ahorita es un partido que controla y con un nivel de corrupción insostenible. La policía, una de las instituciones más importantes para la seguridad, es la más corrupta, la más perforada por narcotráficos. ¿De qué futuro habla el MAS? O sea, ¿qué futuro nos puede dar el MAS si en 13 años lo que ha hecho es destruir las instituciones y abusar del poder? Antes no. Yo recuerdo que en los gobiernos democráticos que colapsó el 2003, no había persecución política, no había gente fuera del país perseguida, separada de su familia, pero ahora hay miles de gente que están viviendo afuera. Entonces, ¿de qué democracia y de qué avance nos está hablando Evo Morales, ¿no? Él dice, no quiero volver al pasado. Ya es el pasado Evo Morales. Su proyecto se ha agotado. Él es minoría. Ha sido derrotado el 21 de febrero. Y no tiene ninguna posibilidad, desde el punto de vista democrático, del voto limpio y transparente, de ganar esta elección, ¿no? Un grupo de profesionales esta semana me invitaron. Yo estuve medio delicado de salud y no vine a trabajar. Y me invitaron a en realidad, desde un editorial que yo hice, me privilegiaron para invitarme y conversamos de muchas cosas. Habían economistas, abogados, médicos, un sociólogo. Era un grupo muy diverso, 25 tipos. Como nos gustan los canvas, en medio de un churrasco y unas guitarras posteriores. Y ahí conversábamos de varios temas y surgió este elemento relacionado a la caída en la preferencia de la gente del presidente Morales, con un montón de elementos que han conspirado externamente para que haya un problema hoy que los tiene un tanto nerviosos al partido gobernante. Y en esa lógica, el apunte inicial de que no logre la diferencia de la oposición, digo, para que haya segunda vuelta, ¿no? Era parte de un arriesgue político y era ese el juego político. Me parece, este es un análisis totalmente sin datos estadísticos, simplemente la visión de ellos. Me parece que el escenario, el panorama, el cuadro electoral ha cambiado. Ustedes que manejan estadística, que manejan encuestas de forma permanente, que las mediciones no necesariamente son públicas, son más internas, ¿cuál es la situación en este momento del voto? Porque a mí me tiene confundido el tema de las encuestas. Miro en un medio un resultado, en otro medio otro resultado, miro en la tele, en un programa a la misma hora un tema, o sea, me tiene confundido este aspecto. Por eso te pregunto, porque además sé que sos un hombre amante de la estadística. Entonces, desde esa lógica que te planteo, ¿cuál es la realidad electoral en este momento? El pensamiento del boliviano con relación a su voto, a su decisión de voto. La estadística, la ciencia de la estadística es la principal para medir en el campo de la sociedad, de la economía, de la política. Las encuestas bien hechas, Gary, son el instrumento mejor conceptuado para medir cuantitativamente, ¿no? Y los grupos focales para el tema de la cualidad. Depende de la muestra, depende de la empresa, depende de la imagen. Yo creo en la ciencia de la estadística. El método científico para mí es esencial, ¿no? Yo no especulo, ¿no? Yo siempre te voy a mostrar un dato, mi opinión va a estar siempre sobre un dato. ¿Qué nos muestran las estadísticas hace 6 meses? Que hay 2 fuerzas que se están disputando en la cabeza, ¿no? Que es la fuerza ilegítima de Evo Morales y nuestra candidatura, que estamos alrededor de un 30, Evo Morales un poquito adelante, y hay una tercera fuerza que está en el tercer lugar, alejada, ¿no? Con mucho, recuperando un nicho tradicional del partido, ¿no? Porque el demócrata siempre ha tenido un nicho en Santa Cruz cerca del 30% y a nivel nacional alrededor del 12%. Ese es el nicho de hace mucho tiempo de demócrata. Y hay unas fuerzas políticas menores. Eso no se ha estado moviendo con una propaganda espectacular del gobierno, ¿no? O sea, invirtiendo
al menos yo calculo unos 150.000, entre 150.000 y $200.000 al día en spot, ¿no? 18 spot, contabilizado con segundo, con precio, es decir, de nuestro dinero. Y con todo el aparato, ¿no? Desde enero, desde diciembre, el gobierno no puede mover su voto. El SUS le ayudó un poquito, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya es minoría, ¿no? Entonces, nosotros estamos, sin ninguna duda, con posibilidades ciertas, muy claras de victoria sobre Evo Morales. El margen que ellos están buscando, efectivamente, es el 10% en primera vuelta, ¿no? Para ello tendría Evo Morales que tener 41, 42 y nosotros estancarnos en 30. O sea, la estrategia electoral del MAS va por ahí, utilizando todo el aparato, ¿no? La acusación, la guerra sucia y una tercera fuerza que utiliza los mismos métodos que Evo Morales para que nosotros no crezcamos, para que no quedemos en 30 y quienes están desesperados porque no se mueven un punto, puedan crecer algo y lograr una victoria en primera vuelta. Todo lo que está pasando ahora en la Chiquitania va a tener un impacto. Y generalmente estos fenómenos no tienen un impacto inmediato en el voto, lo que mucha gente piensa. Probablemente en la encuesta que salga este domingo va a haber un mínimo movimiento. ¿Por qué? Porque todavía la maduración de la definición de la gente para el voto tarda una semana, ¿no? Entonces, la medición para ver el movimiento que ha generado este fenómeno vamos a tenerla en las próximas 2 semanas, ¿no? Pero probablemente las mediciones que estamos conociendo ahora no tengan el impacto del fenómeno, del desastre que está develando la depredación que ha promovido Evo Morales en el oriente boliviano, ¿no? Ahora, en este marco, ¿hay un riesgo? Te lo pregunto como analista, hoy candidato opositor. Claro que sí. ¿Existiese una posibilidad de desliz basado en una frase, yo le meto, después los abogados arreglan, de que si el resultado te llevase a una segunda vuelta, no haya segunda vuelta? Es muy probable. Es muy probable porque todo lo que ha hecho el MAS hasta ahora, todo, absolutamente cada uno de sus pasos, han sido para aferrarse al poder, pese a lo que pese. Ha cambiado la legislación, ha desconocido la Constitución y ha desconocido algo que es prácticamente superior a la Constitución, que es un poder constituyente, que es el referéndum. Si ha desconocido la Constitución, si ha hecho leyes para consolidar su poder, si maneja el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo, si ha desobedecido el referéndum, que es un poder constituyente, ¿por qué tendríamos que inferir que Evo Morales va a entregar el poder fácilmente? Por eso siempre digo yo, hay que prepararse en la calle. Tenemos que movilizarnos como sociedad, porque el autoritario que está arriba tiene por definición, ¿no? Una creencia de que él es superior a todo y de que él sigue siendo mayoría. Entonces hay el alto riesgo de que una segunda vuelta probablemente ellos quieran desconocer resultados o hacer lo mismo que hicieron el 21 de febrero, pero ahí la decisión está en nosotros. No tenemos que esperar mirando la televisión cómo manipulan el voto. Hay que salir a las calles y tenemos que derrotar a este sistema, a este aparato autoritario que ya está descompuesto y que solo se ocupa de utilizar la fuerza. Tenemos que derrotarlo en las urnas y en las calles, ¿no? Te planteo otro escenario. Hay una insistencia del CONADE y demás por el tema de los tribunos del Tribunal Electoral. Si el resultado no te favorece en las encuestas, hoy sí puede ser potable, si yo fuese gobierno y me quiero quedar, que renuncien. Porque si no hay tribunos, no hay quien administre el proceso electoral, entonces no hay elecciones. Se puede dar desde tu visión analítica y desde tu visión política. ¿Se puede dar un escenario? Sí. O sea, hoy no convendría, entre comillas, seguir pidiendo lo que pide el CONADE, lo que piden los comités cívicos. Si Evo Morales ha desconocido el referéndum, ¿qué más podemos esperar? Evo Morales y García Linera están dispuestos a matar para quedarse en el poder. Están dispuestos a sacar los tanques a las calles. ¿Qué otra cosa significa la prebendalización de las Fuerzas Armadas?
que los tienen muy sobándole, digamos, la espalda, ¿no? Lo tienen domesticado. Al comandante en jefe que prácticamente se pone un poncho para desfilar frente al caudillo. Evo Morales no solo que está dispuesto a modificar leyes, está dispuesto a matar. Y cuando eso está en la cabeza de un autoritario, de un gobierno que se cree, digamos, legítimo y dueño del poder, es muy peligroso. Por eso esta lucha, José Gary, va a ser dura. Estamos entrando a la etapa más intensa de la batalla política. No es una elección normal. Esta es una batalla por la democracia, por la libertad, por enderezar el rumbo de este país. No podemos darnos el lujo de que el rumbo siga a la cabeza de Evo Morales. Nos han destruido las instituciones, nos están destruyendo la naturaleza, o sea, nos quieren quitar la esperanza, o sea, quieren construir una sociedad autoritaria y quieren dejarnos con humo, con desierto, y no tenemos que permitirlo. Tenemos que pensar en nosotros, en nuestros hijos, y tenemos la obligación de ganar, pero se gana con lucha, no se gana protestando ni llorando, se gana arremangándose la camisa y poniéndole el pecho a estos abusivos y depredadores que están quemando nuestra alma. Ahora, Gustavo, te hago una pregunta en relación al candidato Mesa en Santa Cruz. Muy golpeado con escenarios anteriores relacionados a que no lo quiera los Camba, no sé cuánto, lo de Incahuasi, lo que dijo en Sucre, lo que dijo aquí. Y hay una vorágine creciente. No sé cómo estará hoy, porque me parece que el tema de la Chiquitania nos ha distraído a todos del tema político y no han habido declaraciones. Con una visible marca de demócratas sobre Mesa, ¿no? Marca me refiero a fútbol, sí, ¿no? sí. Una marca sobre Mesa. Y no lo digo desde el punto de vista regional ni discriminatorio. ¿Cómo se hace una reversión de imagen interna para que el Colla, porque así lo mira el electorado, lo vea, para que el Camba lo vea al Colla como un posible rescatista? Porque más o menos lo que estamos hablando en todo el discurso es rescatar al país. Así un es. posible rescatista. Si el tuyo, el candidato Camba, te dice que es un traidor. Mira, si yo hubiera sabido o visto, percibido de que Carlos Mesa no quiere a Santa Cruz, yo no hubiera sido candidato, José Gary. Yo no hubiera sido candidato y lo he repetido siempre. Y Luis Anaya, Luis Fernando Ortiz, Vania Sandoval tampoco hubiera sido candidato. Nosotros estamos en este proyecto que es una causa colectiva. Nosotros no seguimos personas. Nosotros no lo seguimos a Carlos Mesa. Carlos Mesa y nosotros compartimos causa democrática, de libertad, de mejor bienestar. Esa es la causa en la que estamos todos nosotros. Los regionalismos son naturales. En La Paz, en Santa Cruz, en Guayaquil, en Quito, en Chiclayo, en Lima, eso es natural. Hay tensiones regionales históricas. Los liderazgos orientales en el Alto de La Paz tienen 1%, ¿no? Y tienen un gran rechazo, son considerados racistas, anti-Colla. En el caso cruceño, tiene un pasivo Carlos Mesa, que es pequeño, ¿no? Está probado, investigado, ¿no? Que está alrededor entre un 15 y 20%. Entonces, ese conjunto de ciudadanos que en su legítimo derecho no cree en Carlos Mesa es esa porción. Pero la gran mayoría de los cruceños creen en nuestro proyecto y van a votar por nosotros. Porque yo he nacido aquí en Santa Cruz, Gary, mis hijos han nacido. Yo he labrado la tierra y mi padre la ha labrado durante toda su vida. Entonces, nosotros somos los que nos hemos comprometido con Carlos Mesa en una causa. No estamos siguiendo a Carlos Mesa, no es el caudillo. Él comparte con nosotros la misma causa, para darle a Bolivia democracia, para darle a Santa Cruz bienestar y para cuidar nuestros bosques, para cuidar nuestra naturaleza, pero también para crecer económicamente, para que tengamos una agricultura sostenible, una ganadería sostenible y para que tengamos la diversificación de nuestra economía, la innovación y sobre todo la educación. Sin conocimiento, sin ciencia, no vamos a hacer nada. ¿Van a ganar? Claro que sí, no tengo la menor duda. Vamos a ganar y vamos a ganar con mucha claridad.
porque la gente sabe, ese voto indeciso que se registra en la encuesta, ¿Cuánto es el indeciso 20? está alrededor siempre 20, 25, 20, 25, es normal. Hay un voto indeciso que llega al día de la elección alrededor de un 10 a 15%. Algunas regiones te pueden llegar incluso con un 20% de indecisiones, ¿no? Entonces, ese voto indeciso se decanta el día, ¿no? Y ese voto indeciso no se decanta por el que está arriba, se decanta históricamente en todas las investigaciones que se hacen por el que está abajo, por el que está interpelando al que ha abusado de su poder. Entonces, ese voto nos va a dar la victoria contundente el 20 de octubre. Gustavo, te agradezco muchísimo. Gracias, querido José Gálvez. Siempre un gusto conversar. Siempre un agrado conversar con vos y aprender. Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, ha estado con nosotros. Son casi las 11. 7 minutos faltan para las 11. En la línea.